Gabón, muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a una nueva edición de Temas de Actualidad. ¿Ponemos límite a la libertad de expresión? Esta es la pregunta que ponemos hoy encima de la mesa. ¿Por qué? ¿Por el atentado contra los trabajadores de la revista satírica Charlie Hebdo y las consecuencias trágicas con 12 personas muertas? Sí. ¿Por las declaraciones del Papa Francisco? También. ¿Por lo que viene recogido en la nueva Ley de Seguridad Ciudadana? Pues también. De estas cuestiones y de todo lo relacionado con la libertad de expresión, hoy en Temas de Actualidad vamos a conocer a nuestros invitados, verdaderos protagonistas de este espacio. Saludamos en primer lugar a Jesús Coterón, periodista y presidente de la Asociación Vasca de Periodistas. Gabón, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Una primera pregunta, respuesta muy rápida, por favor. ¿La libertad de expresión por encima de todo, sí o no? Sin duda. La libertad de expresión es el fundamento de las libertades en general. Y si no perdemos la libertad de expresión no tendríamos nada. Para empezar, la democracia, ¿no? Primeros argumentos, Xavier Larrínaga, periodista también, compañero contertulio de esta mesa. Gabón, buenas noches y gracias. Gabón, buenas noches. ¿Ponemos límite a la libertad de expresión? No. Cada uno tiene que ser responsable de lo que dice, pero cotas y cortapisas a la libertad de expresión, ninguna. Nos vamos al otro lado de la mesa. Jesús Sánchez Mau, sacerdote. Gabón, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. ¿En la Iglesia se ha abierto el debate sobre la libertad de expresión? Hombre, en la Iglesia poco a poco se va abriendo ese debate y otros. Otra cosa es, veremos qué recorrido tienen, hasta dónde llegan y si nos toca ver hasta un punto o hasta otro a los que todavía estamos por aquí, pero siempre hay debate. Ana María Palacio, abogada. Gabón, buenas noches. Hola, también, bienvenida. Buenas noches. ¿Ocupa mucho en lo que es la legislación actual el tema de la libertad de expresión, la libertad de información? Bueno, hay reflejo tanto en el Código Penal, en la Ley Orgánica de Protección al Honor, y luego tenemos mucho tratado en jurisprudencia, en sentencias de los tribunales. Sí es un tema que habitualmente nos podemos encontrar con él. Y terminamos con las presentaciones y abrimos ya el debate. Saludamos a Lorena López de la Calle, la vicepresidenta de Eurobasc. Gabón, muy buenas noches. ¿Y en Europa el debate de la libertad de expresión es tan latente como aquí? Me imagino que en Francia, evidentemente, y en París. Sí, más por lo que ha ocurrido ahora recientemente, pero también por toda la historia y trayectoria de diferentes países europeos, como puede ser también Alemania. Entonces, el tema de la libertad de expresión es un tema complicado, con muchas aristas, que hay que saber analizar bien, pero desde luego cortapisas a la libertad de expresión no, porque es lo que a una persona le hace ser persona. Una persona sin espíritu crítico deja de ser persona, y si no hay libertad de expresión, entonces ya es abrir la puerta a las dictaduras. Con lo cual, en Europa, desde el nacimiento, desde luego de las instituciones europeas, el derecho de expresión y la libertad de expresión es uno de los pilares. Y sin embargo, hay muchas voces que han salido públicamente en contra de este derecho a la libertad de expresión, que por otra parte es un derecho fundamental que viene recogido en la Convención de los Derechos Humanos. ¿Qué les diríais? Y abrimos ya el debate, pero bueno, empezamos por Coterón, por Jesús Coterón, a todos aquellos que quieren poner límite a esta libertad. Bueno, de hecho hay límites, ¿no? Evidentemente se recogen incluso en el Código Penal, ¿no? Y efectivamente hay límites, y yo sí creo que debe haber límites en base a hacer a las ofensas o hacer daño a otras personas, evidentemente, o para crear violencia o incitar a la violencia, por ejemplo, ¿no? Evidentemente tiene que haber límites en ese aspecto, en esos aspectos, porque no se trata de que la libertad de expresión sea un sinónimo de insulto, ¿eh? A nadie se le ocurre que va por la calle e insulta a un prójimo de una forma grave, hablando de su padre, por ejemplo, y eso sea el que está actuando en base a la libertad de expresión. Eso es puramente un insulto, no el uso de su libertad de expresión, ¿no? Y por tanto ahí sí que podríamos, eso deberíamos delimitarlo. El insulto no está, yo creo que no se debe de contemplar ni el insulto ni las faltas de respeto, pero también tiene que contemplarse el otro lado, que es el de la tolerancia. Es decir, aquí encontramos que has puesto el ejemplo evidentemente del caso de la revista Charlie Hebdo, ¿no? Y de los asesinatos a sus redactores y directores, etcétera. Y la verdad es que efectivamente Charlie Hebdo tiene una línea satírica, pero en realidad es una sátira que está basada en la información de a diario. Luego es un sarcasmo, puede ser más o menos hiriente hacia ciertos ambientes, en este caso religiosos, pero es información. Pero no pretendía insultar, sino simplemente llevar a cabo una fórmula
de ¿Qué es lo que ellos información, hacen? Que es evidentemente. viñetas satíricas. Eso es, evidente, de la información. Porque si nos fijamos en la revista, veis que todos, vamos a llamarle chistes, pero las viñetas en realidad están basadas en una información de la realidad, llevada a la sátira, porque efectivamente es una revista satírica, ¿no? Vamos, Sí. por favor. Bueno, a mí me parece que se puede tener libertad de expresión. Creo que soy de los que, bueno, me alegro de que digas que hay algunos límites, porque la primera opinión ha sido sí por encima de todo, sin límites y tal, y digo, ¿hasta dónde vamos a ir a parar? Es decir, que evidentemente yo creo que los seres humanos se caracterizan no fundamentalmente porque tienen libertad de expresión, sino porque son seres civilizados que saben convivir y que saben poner los límites también en sus relaciones con los otros y en sus expresiones en relación a los otros. En ese sentido creo que libertad de expresión, creo que hay que admitirlo, creo que que caminamos hacia un mundo que supuestamente pues tiene que ser más humano y por lo tanto los seres humanos tienen que tener la capacidad de ser críticos con las instituciones, con sus relaciones, con las cosas que suceden en el mundo y tal, pero a veces yo veo que, y a mí me parece que pues ejemplos de lo que llamamos sátiras, yo creo que se extralimitan en lo que es la sátira. Yo creo que, me parece un atentado, entre comillas, pues que, no sé, que se haga mofa y que se haga burla, evidentemente, de valores religiosos. Porque también, o sea, no vale decir que esto está basado en una opinión, porque pues, también estaría basado en una opinión el asesinato de una persona y, sin embargo, no nos permitimos hacer gracia y hacer mofa de esa persona que ha sido asesinada. Por lo tanto, comprendemos con sentido común que hay cosas que se extralimitan y yo creo que efectivamente la libertad de expresión tiene que tener, como tiene, seguramente pues y los juristas lo saben mejor y las personas que se dedican a las leyes pues tienen sus limitaciones legales, pero yo creo que antes de llegar a las limitaciones legales lo que debemos tener es también, creo, un poco de sentido común y la capacidad de comprender hasta dónde nos llega nuestra autonomía crítica como personas y dónde choca con lo que ya no es civilizado en nuestras relaciones. Lorena, adelante. Sí, eso es normal, es por sentido común. Yo creo que la palabra, a la hora de hablar de libertad de expresión, hay dos palabras, respeto y tolerancia. O sea, hay un momento, y eso lo dicen muchos, Rosa Luxemburg y otros muchos, que mi libertad termina donde empieza la de la persona que tengo o el colectivo que tengo enfrente. O sea, que yo creo que si algo tendríamos que aprender de estos últimos atentados es que vivimos en una sociedad que por una evolución excesivamente materialista ha perdido los valores de humanismo, de solidaridad, de compartir y en el fondo nos hace ser personas despiadadas, que trivializamos cosas que no lo son. Y por eso creo que este es un momento crucial para la historia de Europa porque las crisis bien resueltas permiten a las sociedades avanzar, pero las crisis mal resueltas pues pueden llevarnos hacia atrás, hacia un recorte de libertades. Cuando hoy mismo se reunían los ministros europeos en Riga para hablar de estas cuestiones, pues bueno, hay un capítulo muy importante que es de recorte de libertades en la capacidad de movimiento de un Estado a otro, etcétera, etcétera. Pero también hay otras cosas, que eso es una cosa que denunciamos nosotros, pero también hay otras cosas positivas, como por ejemplo, qué tipo de control deberá de imponerse en Internet. Hay que saber que los grupos islamistas se mueven como peces en el agua en Internet. El Estado Islámico tienen hasta una revista, cualquiera la puede consultar, yo lo he comprobado. Y entonces yo creo que en algún momento hay que poner algún límite, sí. Pues pero cuidado claro, con esas consultas, ¿eh? Cuidado ¿Cómo con se hace? Ya lo sé, sí, pero bueno, está en Internet, Digo porque es por libre, ley... Y yo creo que es una cuestión en la que... Y también hay que denunciar toda la hipocresía que hay en muchos estados occidentales, que nos quejamos de lo que pasa, pero bueno, por detrás está el tráfico de armas, es una cosa de la que se ha discutido esta mañana también, me parece que hay que empezar a hablar de la venta de armas, tráfico de armas, etcétera, etcétera. Este tema que estamos tratando tiene tantísimas vertientes que realmente requiere de un esfuerzo personal y colectivo. Esa es otra. No creo que tengamos que centrar el debate en lo que pasa lejos. Yo creo que tenemos que tener cada uno de nosotros una actitud como personas de cuidar el lenguaje, cuidar los gestos y saber dónde puedo hacer daño al que tengo enfrente. Ana y luego Xavier, adelante. Sí. Bueno, creo que no existen los derechos absolutos, es decir, estoy un poco con los compañeros, libertad de expresión sí, pero matizada, ¿eh?
Y cuando digo que no existen los derechos absolutos, me pongo incluso en el peor de los casos. El derecho a la vida tampoco es absoluto. En el Código Penal, si yo mato a una persona, pero porque estoy defendiéndome, es decir, si actúo en legítima defensa, se me exime de culpa. O sea, si lógicamente un derecho fundamental básico, el más importante, está de alguna manera, entre comillas, matizado o limitado, ¿cómo no vamos también de alguna manera a matizar esa libertad de expresión? Entonces, estoy con lo que comentan los compañeros, es decir, la libertad, o mi derecho a expresar mis opiniones y mis ideas y mis pensamientos, que es básico y que está recogido en la Constitución, puede llegar a estar limitado cuando entra en conflicto con otros derechos fundamentales que también están recogidos en la Constitución, como es el derecho al honor, a la intimidad de cada persona. De modo que en esas circunstancias en donde se produce una lucha, un choque, una colisión entre esa libertad de expresión y los derechos fundamentales de otras personas, llámese honor, intimidad, etcétera, habrá que ver en cada caso cuál tiene que prevalecer. Esa es un poco también la tesis del Tribunal Constitucional. Qué difícil marcar ahí el límite entre uno y otro. Xavier, adelante. Bueno, yo si digo que no a todo esto, probablemente me machaquéis entre todos. Quiero decir que libertad de expresión o sí o sí. Tienes libertad de expresión. Gracias, menos mal. No, digo, libertad de expresión o sí, pero hay una cosa que está clara, o por lo menos yo la entiendo clara. Una cosa es lo que podemos decir y otra lo que debemos decir, o no debemos decir. Yo creo que lo que tenemos que tener claro es eso, porque evidentemente, y tenemos que tener claro que podemos decir cualquier cosa. Otra cosa es que no debamos decir ciertas cosas, porque ofenden, porque molestan, porque hacen daño y demás. Yo creo que la franja está un poco ahí, ¿no? En no ponerle cortapisas a lo que puedo o no puedo decir, salvo las cortapisas morales e individuales de cada uno, porque sí es cierto que mi libertad acaba donde empieza la del otro, pero es que la franja de dónde acaba la de ese y empieza la mía siempre es difusa, por lo menos cuando alguien se siente con derecho a la razón. Por otra parte, todo esto entra dentro del paquete de la hipocresía. O sea, yo sí tengo libertad de expresión, pero esto no puedo decir. Yo tengo libertad de actuación, pero esto no puedo hacer. Fíjate, a estas pobres víctimas, evidentemente estos 12 muertos, que por decir esto, estos locos los han matado. Pero curiosamente yo he oído muchísimas palabras de condolencia de políticos de países que no tienen una sola libertad de expresión, que no tienen una sola libertad de actuación. Eso es hipocresía pura y dura. Por lo que quiero decir es que libertad de expresión sí, lógicamente. Y sobre todo, y para mí lo más importante, cada cual tiene que responsabilizarse de las cosas que dice y hace. Y si eso es así, y lo que dice nuestra compañera la jurista, y efectivamente esto está tipificado, y cuando alguien se sale de la norma, pues habrá que decirle, oiga, usted también tiene libertad para conducir por donde le dé la gana, pero esto está tipificado, tendrá que ir por la derecha o tendrá que ir por la izquierda, porque si no hay una norma, al final haremos todos lo que nos dé la gana, y no será una libertad de expresión, sino un abuso de la misma. Maus, ¿quería intervenir? Sí, a ver, yo creo que sí se puede hacer, yo creo que hay que distinguir también. Se puede criticar, por ejemplo, a la religión, pero ¿dónde está el límite? Yo creo que cuando se burla uno o se mofa de las cosas que son valores centrales para una persona que cree unas determinadas cosas, como en otros ámbitos de la vida. Es decir, hacer burla y mofa no creo que sea exactamente lo que se deba llamar crítica, ni siquiera crítica sátira. Creo que ahí a veces nos extralimitamos, nos hacemos igual los más progres porque nos reímos y estamos insultando a la hora de, sea haciendo un dibujo, sea escribiendo sobre algo, o hablando, diciendo y tal. Y yo creo que también ahí hay que poner un poco límite. Yo estoy dispuesto a que critiquen que si una persona es creyente, cristiana, o lo que ha dicho, lo que no ha dicho el Papa, si el Vaticano, si la Iglesia, si Dios, si Jesucristo. Yo estoy dispuesto a discutir con cualquiera que critique eso y tal. Lo que no puedo admitir, ni para mí, ni para el Islam, ni para nadie, que aquello que es central y que es un valor en su vida y tal, que para otro no lo será, pero para él lo es, pues uno haga insulto o mofa de esa cuestión. Y yo creo que todo el tema este del que arranca este debate, yo creo que tiene mucho que ver con eso, con esa línea difusa, sí, la línea difusa que a veces nos parece que hacer la gracia sobre determinadas cuestiones o insultar, eso es libertad de expresión y una libertad de expresión sin límites y tal, o no lo es. Yo creo que en ese asunto se mueve. Criticar claro, sí, ofender no. Claro, es que ese espíritu crítico y crítica, yo estoy de acuerdo, y tú lo sabes, a veces he venido aquí, yo estoy dispuesto a defenderme de por qué yo soy cristiano, por qué soy cura, o por qué creo en Jesús, o por qué para mí Dios es importante.
y que me digan lo que quieran. Ahora, yo no me voy a reír del que no cree nada, que no se rían también ni hagan mofa o insulto de lo que para mí es importante. Y lo digo para mí, y lo digo para el Islam, o para el budismo, o para el agnóstico, o para el ateo. Yo creo que ahí es donde a veces rayamos la extrapolación de lo que es el espíritu crítico, de lo que es la libertad de opinión, de lo que pueden ser sus límites. Yo antes se comentaba que efectivamente creo que hay dos ambientes, que es el respeto y la tolerancia, ¿no? Tanto por uno por el que tiene una opinión, como por el que la recibe, ¿no? Aquí tiene que haber un feedback claro entre ambas partes. Por retrotraerme a la primera parte de lo que has dicho en la anterior intervención, has hecho me ha parecido que equiparabas o que medio justificabas la posibilidad de que, o comparabas un poco la sátira con los atentados. Me ha parecido entender, ¿no?, que era como casi normal que alguien se ofendiera tantísimo que llegara a la violencia. Yo no estoy en absoluto de acuerdo, no es comparable en absoluto, ¿no? Yo nunca, no, me ha parecido, nunca voy a admitir la violencia, ni siquiera aunque uno se sienta muy ofendido. Es que me ha parecido entenderlo, claro, si lo has aclarado, perfecto. Pero, por supuesto, no es nada comparable que alguien haga una opinión más o menos ofensiva hacia el que la recibe, porque el que la recibe es el que la recibe, pero que es una opinión, insisto, Charlie Hebdo puede parecer un tebeo o un libro de cómics, pero en realidad todas sus viñetas son editoriales, y son editoriales sobre la actualidad. A cualquiera que lo lea le puede ofender o no, pero es información, una forma de información satírica, efectivamente. Hay otras fórmulas, ¿no? Aquí en el Estado también conocemos otro tipo de publicaciones de ese estilo y que también han sido duramente castigadas, pero estamos viendo también, por otra parte, una parte de lo que es la libertad de expresión, y yo creo que la estamos llevando hacia el lado de la ofensa. La libertad de expresión es otra cosa también, es poder opinar, tener una opinión sobre cualquier cuestión, no sobre la ofensa a nadie, sino opinar. Y tú puedes opinar otra cosa, y eso lo que hace es enriquecer a la comunidad, a la democracia, a todas las personas, porque opinamos distinto, y lo podemos publicar y decir y contar, que es lo que... Entonces yo creo que eso, no trata la libertad de expresión, no, creo que si lo llevamos hacia quien ofende a quien, evidentemente estaremos de acuerdo que nadie toleramos un insulto, ¿no? Pero sí lo que sí debemos de tolerar es el intercambio de ideas, aunque sean absolutamente antagónicas. Yo ahí estoy totalmente de acuerdo, de hecho en mi intervención anterior ahí señalaba eso mismo, ¿no? Que yo creo que hay que poder decir y criticar y hablar de todo, pero siempre con esa cosa de que, bueno, me tengo que limitar en algunos momentos. Pero, por ejemplo, se habla mucho de cooperación contra el terrorismo, pero no en este momento, y no se habla de cooperación al desarrollo, de ayudar, de acabar con las bolsas de pobreza, con ese apartheid social que estamos viviendo, y no solamente lejos, también. Yo soy de Gasteiz, y en Gasteiz expresiones que pueden parecer anodinas, pues que esos moros están llevando todas las ayudas sociales, aparte de ser una mentira, pues son una ofensa también. O sea que yo creo que, y ahí tenemos que estar todos como ciudadanos denunciándolo y diciendo esto no es normal, aportando datos, haciendo una labor pedagógica para que se sepa, porque luego también estas cuestiones hacen que se tengan muchas ideas preconcebidas. Hace poco había unas encuestas donde se preguntaba cuántos musulmanes creen ustedes que viven aquí. La gente pasaba de la cifra de 16% y no pasamos del 4%. Sí. O lo mismo con el auge que está teniendo ahora toda la extrema derecha en Europa, en Alemania, por ejemplo, Pegida, en Dresde, que antes era una ciudad de Alemania del Este, no hay más que un 3% de migrantes, pero cuando se infla la historia y no se para a tiempo, pues por eso yo creo que va en las dos direcciones. A mí, si me permitís, yo creo que todo el mundo más o menos tenemos claro qué es una crítica y qué es una ofensa. Y como los límites, creo que es mejor que se los marque cada uno en base a su ética y a su moralidad, que se le presupone a la hora de utilizar un medio de comunicación. Pero dicho esto, a mí lo que me preocupa de cara al futuro es que alguno se frote las manos y diga, bueno, utilizando lo ocurrido, voy a marcar unos límites, y empezamos por el límite a la libertad de expresión, le pongo una multa, le pongo una sanción o le pongo una pena, y a partir de ahí sigo recortando. Y luego, pues otra pregunta así que se me ocurre es, ¿por qué, o sea, la ofensa al Islam, que nadie ofenda al Islam,
por las consecuencias que pueda traer, pero la ofensa a la Iglesia Católica o al cristianismo ha sido constante, entiendo, crítica y ofensa. Yo lo digo para todo. Y lo pero mismo no son las consecuencias, digamos... Pues no lo digo por el miedo a las consecuencias del Islam en estos momentos. Yo soy de los que piensan, o sea, ni Mahoma ha sido el instaurador del Estado Islámico, ni Jesucristo fue el instigador de las cruzadas, sino los fanáticos en cada momento, los enfermos en cada momento, que asumen eso y se agarran a eso para generar unas determinadas condiciones o buscar el poder o someter a otros o lo que sea. Es decir, que yo no lo digo por miedo al Islam y reconozco que también eso mismo, lo que pasa es que el Islam pues está en las condiciones que está y ha sucedido lo que ha sucedido. Pero reconozco que cosas de esas también sucede con la Iglesia Católica o con el Dios de los cristianos y tal. Y lo que digo, lo estoy diciendo para los dos, en este caso, o para quien sea. Incluso para el que no cree. Porque la gente, a mí lo que me sorprende a veces de estas cosas es que para algunas cosas tenemos muy claro que hay un límite. No hace tantos días o tantas semanas se cuestionaba el asunto de los piropos a las mujeres. Si eso es ofensivo... Un piropo, que es decir, supuestamente una cosa buena sobre alguien que te resulta atractivo. Uno lo puede, en principio es eso. Sí, ¿ves? Pero el peligro es que luego aparece en el código y al final dices... Entonces dices, es que... o sea, que yo diga esto, eso es ofensivo, es machista, y si un señor pasa por ahí y le dice a una chica no sé qué, eso, o sea, eso es sancionable, y meterse con la referencia fundamental de la creencia de una persona... Eso sí entra dentro de lo que se puede criticar y se puede decir y de lo cual uno se puede mofar. Es que o sea, en el código está incluso a objetos. Tú no puedes hacer determinadas cosas con la bandera de no sé de qué país o con determinadas instituciones. O sea, resulta que... Y con lo de la religión sí. Parece que la religión es, bueno, ahí campo libre, porque total, como el Papa no te va a mandar a la Guardia Suiza a que te haga nada, pues... Entonces yo creo que hay que poner un poquito también las cosas en su sitio, ¿no? Xavier, y luego Ana. Un poco lo que hablaba antes, y esa es la medida que era entre lo que puedo decir, lo que debo decir, y es porque a mí me da mucho miedo cuando se empieza todo a estructurar, dices, esto no se puede, esto no se puede, esto no se puede y esto no se puede. Y había puesto el ejemplo un poco de lo de conducir por la derecha o por la izquierda, según lo mandan las normas de tráfico, porque, bueno, eso ya lo hemos acatado, y como ya lo hemos acatado, todo lo que se salga de ahí es pena. Ya, pero es que ahora la Dirección General de Tráfico va mucho más lejos y ahora te va a poner una multa por ir corriendo, andando, en plan pedestre. Y dices, a ver, o sea, y les dejo, y como no les pare, pues otra multa. Y esto tampoco se puede. Con la libertad de expresión ocurre un poco lo mismo. Esto no se debe hacer, porque estos se ofenden, porque esto no sé qué. Hablamos de tolerancia. Y claro, mi libertad de expresión está, bueno, pues yo exijo un pelín de tolerancia, o sea, porque es que al final, bien es cierto que no se ofende el que quiere... Perdón, sí, eso es, no se ofende el que puede, sino el que quiere. O sea, para mí, el decir esto, pues el piropo, decir esto, para mí es una ofensa. Hombre, para mí no es tan ofensa. O sea, quiero decir que los límites entre lo uno y lo otro son tan absolutamente difusos, que lo que creo que hay que tratar de implantar, pero así, esto ya por ley y a saco, es la cultura para que la gente empiece a distinguir entre lo que puede decir por su libertad de expresión, lo que puede hacer, y lo que no debería de hacer nunca, porque ofende, porque hace daño, porque mata. Y por otra parte, esto se pone encima de la mesa, pues en este momento, porque desgraciadamente han muerto 12 personas de tirón. Es como cuando hablamos de los accidentes aéreos, pues se cae un avión y mueren 300. Y hasta entonces, ¿qué pasa? La libertad de expresión, ¿cómo queda durante todo ese tiempo? ¿Yo puedo hacer de mi capa un sayo? O sea, puedo estar viendo... que a mí me molesta, no soy practicante, pero soy católico, y a mí me molesta ver sistemáticamente el ojito de Dios con todo tipo de caricaturas. Las ponga quien las ponga, la derecha, la izquierda o los musulmanes. Pero no por eso me lleno de bombas y mato a 200 personas. O sea, ¿cuál es la libertad de expresión y cuál es el límite a la no tolerancia de la libertad de expresión? ¿Ir matando por el mundo? Pues la respuesta puede ser tan dura como la propia ofensa, o sea, porque lo mismo que hay descerebrados de una banda, los hay de otra parte, y podemos entrar en una lucha sin fin por defender algo que al final, con un mínimo de tolerancia, se quedaría en nada. Eso, y sobre todo luego en un futuro a ver quién pone, claro, si es que se limita más. Adelante, Ana. Sí, un poco al hilo de lo que estamos comentando, creo que no debiéramos caminar hacia el recorte de las libertades, es lo contrario, o por lo menos en las sociedades democráticas es lo que intentamos,
tenéis igual un poquito de miedo a la norma, un poco por lo que os oigo, Sí. de, y si ahora resulta que como consecuencia de todo esto Exacto. se dedican a, bueno, pues... A recortar. Bueno, sí, a crear normas y normas restrictivas. Hombre, yo entiendo que para eso también está la jurisprudencia, es decir, por ejemplo, un poco al hilo de lo que ha comentado Jesús. Bueno, realmente lo que dice Jesús pues no es arbitrario, porque tiene un reflejo en el Código Penal, en el artículo 525, fijaros, se impone una pena de multa al que actúe ofendiendo los sentimientos de una confesión religiosa cualquiera. Y no lo he hecho yo. Y no lo ha hecho Jesús. Que lo han hecho los políticos. Eso es. Dice, siempre que se haga un escarnio público de sus ritos, de sus creencias, o que se humille públicamente a sus seguidores, ¿no? Entonces, tenemos la norma, pero también están los tribunales para interpretarla, es decir, ¿qué es el escarnio público? Esta gente ha realizado efectivamente esta conducta, ¿se puede enmarcar dentro de lo que es el escarnio público o no? Es decir, las normas están para interpretarse. No podría concebir una sociedad democrática y de derecho en donde se aplicara la norma con carácter automático. No somos ingenieros, ¿no? Es una pelea muchas veces que tengo con la gente de ciencias. La justicia igual para todos. Las sentencias, en un caso que sea similar a otro, tendrían que ser iguales. No, porque interpretamos las normas y quien administra la justicia son Seguramente humanos, que ¿no? un juez en un 99% de los casos dará la razón al que tiene el derecho a informar. Ya, pero curiosamente... Frente al Depende, otro. claro, depende. Solo un punto. Creo que digo, prevalece. Creo que curiosamente las normas no las Ahora ponen no. los juristas. Bueno, ahora con la las ley ponen los Mordaza, políticos. eso Y eso sí me efectivamente preocupa. comenta. Quiero decir que las normas no las ponen los juristas los interpretan, Las ponen pero los las ponen los políticos. políticos. Y eso sí me preocupa, Bueno, porque hay que pero eso reconocer entra que el dentro de la índice división de intelectual poderes, de ¿no? muchos de ellos Sí, no llega al más mínimo. inevitable. Sí, Y es difícilmente desde ahí puede salir algo sano. Entonces dices, a ver, que el jurista la interprete, de acuerdo, pero el que hay que vigilar es el que las hace. Y hoy Bueno, por hoy, las hace, cela. evidentemente. Xavier, pero eso es es la base de la democracia, la te democracia. recuerdo. Ya. La división de poderes, Bueno, el sí, legislativo, No, la división, el que la división está muy ejecutivo y- bien, pero digo que lo que hay que vigilar es a los políticos. ¿no? Ya, ya. Y el voto es también responsabilidad de cada uno de los ciudadanos. Pero yo creo que este debate de momento está un poco escorado hacia las medidas policiales o judiciales. Yo creo que hay otros dos pilares fundamentales, que es la educación y la cultura. Yo creo que a través de la educación, y no solo la educación no me estoy refiriendo exclusivamente al ámbito escolar o académico universitario, sino la educación en general, de los adultos también. Yo creo que hay que ir hacia una educación que ponga de relieve la riqueza de la diversidad. O sea, el ser diferentes nos tiene que enriquecer y no tiene que ser algo que tengamos constantemente que rehuir o protegernos de esa diferencia. Nuestra sociedad ha ido hacia una evolución en la que cada uno se queda con sus semejantes, sus parecidos, y se han creado guetos, lo queramos o no, y eso no es bueno, hay que romper eso. En Francia hay un problema gordísimo, porque en este momento, cuando se quiso imponer un minuto de silencio el día siguiente de los atentados, muchos niños, pero los niños no son los culpables, porque los niños tienen padres y abuelos y familias y amigos, pero que se negaban a hacer ese ejercicio de un minuto de silencio pensando en lo que había ocurrido. Otra cosa Pero también hay que Francia hablar también es el país de los guetos. Sí, o sea, por eso. Hay que hablar de la hipocresía. Vamos a ver, aquí han muerto unas personas, pero mueren en muchos lugares del mundo de maneras muy parecidas y no se denuncia de la misma manera. O sea que eso también hay que tener en cuenta. Y el otro pilar es la cultura. Yo creo que a través de la cultura es desde donde vendrá esa regeneración de nuestra sociedad que es tan necesaria. Sí, no, yo quería, aprovechando un poco lo que decías y también es que se ha planteado ya, que no solo bueno, quiero meter dos cuñas. Una de ellas es que además tenemos que tener en cuenta que el tema de la próxima ley Mordaza, o la que está a punto de aprobarse, y que sin embargo iban algún protohombre que fue a manifestarse al día siguiente de los atentados a París y ya tenía redactada la ley Mordaza, pues, fue a manifestar su apoyo a Charlie Hebdo y a la libertad de expresión. Sin embargo tiene ¿eso es una crítica o una ofensa? es una crítica. Ya tiene un montón de leyes para ver de qué manera por ejemplo, los medios de comunicación se acerquen más o menos a las fuentes en unos momentos concretos, en manifestaciones, etcétera, y prohibir o pedir un montón de carnés o un montón de... Eso, evidentemente, no es democracia, no voy a entrar en más detalles, pero no es democracia. Y luego, otro de los elementos que me gustaría meter es que no solo
y lo planteaba antes Javier un poco, ¿no? que tenemos que limitar, es verdad, lo que tenemos es que limitarnos para saber hasta dónde llegamos o dejamos de llegar. Pero a mí esa fina línea que decías es la autocensura. Claro. Y la autocensura es donde podemos llegar a que efectivamente la democracia también desaparezca y de hecho que ya existe esa autocensura porque existe, por ejemplo, en los medios de comunicación, existen, ¿no? Yo tengo muchísimos compañeros que se autolimitan a la hora de escribir porque en su empresa pues no les parece bien que escriban sobre eso, escriban o digan o lo cuenten, porque puede crear o problemas con el poder o problemas con el anunciante, ¿no? Entonces este tipo de asuntos son los que la libertad de expresión o los límites a la libertad de expresión no solo son los de altísimo calado con un atentado por el Islam, ¿no? Sino este que podemos llegar a la mínima parte de cómo un periodista, a mí, yo que llevo ya unos cuantos años en este mundo, yo cuando empecé recuerdo que no estaba bien visto en el periódico que yo escribía poner Euskadi, ¿no? Y me encontraba al día siguiente que aparecía el País Vasco y tal, ¿no? O Vascongadas o similar, ¿no? Y me lo cambiaba un redactor jefe que a su vez se lo exigía el propietario del medio, ¿no? Entonces, y eso no había fórmula de cambiarlo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque lo manda el propietario, ¿no? Y eso sí que, la libertad de expresión desaparece, pero ya no por cuestiones del Islam o de la violencia, sino otro tipo de violencia. Tipos de censura. Adelante, Maus. Sí, bueno, retomando lo que dices tú de la palabra y tal en el periódico, depende en qué periódico estés, te censuran unas o te censuran otras. Depende. En unas es Euskadi, en otras es España y en otras no se puede decir no sé qué, que al final... A ver, a mí puede haber una preocupación por lo que decías, saber de que me preocupa que se pongan límites y límites y límites. A mí me preocupa también lo contrario, ¿eh? Que al final no haya que poner límites, no haya que poner límites. O sea, yo no quiero vivir en una selva, yo quiero vivir en un mundo civilizado. Yo no he dicho eso, ¿eh? No, tú has dicho que... Me preocupa que se sigan sistemáticamente poniendo límites a todo. Claro. Límites. No, pero también he dicho que hay unas me normas de preocupa convivencia que son las lo que son. contrario para mí es una preocupación, porque yo no quiero vivir en una selva, yo quiero vivir en un mundo civilizado, yo quiero vivir en un mundo respetuoso, yo quiero vivir en un mundo diverso, donde pueda respetar al que es distinto, al que opina diferente y tal, y poder convivir de esa manera. Pero puedes hacerlo sin que te lo dé la norma. ¿Cómo? Claro. ¿Qué puedo hacerlo sin que Tú puedes comportarte como tienes que comportarte sin que haya una norma escrita que te diga cómo tienes que a mí hacerlo. no me preocupa cómo me comporto yo, me preocupa cómo se comportan los demás. Pues ¿qué cultura, a eso vamos, sembremos la cultura. ¿Y qué cultura se genera con límites o sin límites? Porque también hay una preocupación, para mí me preocupa hoy mucho, yo lo veo también en la infancia, en los niños, ¿qué está pasando hoy con la educación de los chavales? ¿Cómo está creciendo el número de padres agredidos por sus hijos? Eso no es ninguna tontería, ¿eh? No hace falta ni hablar de Dios, ni de los musulmanes, ni de gente que viene de no sé dónde. No, estamos hablando de aquí. Es decir, cuando uno no se educa en los límites, es muy difícil que pueda vivir sin ellos. Bueno, depende en qué sociedad viva. Si vive en una sociedad neoliberal, a ultranza, que no ya hay sociedad de por sí... que persista si no tiene unos límites mínimos a su convivencia, que se traduce en normas, se traduce en cosas que puedo y cosas que no puedo. Es que eso es así. Sí, pero que yo digo que esa falta de respeto viene de un sistema en el que estamos viviendo que es nocivo lo hemos visto, para todos los ciudadanos. Sí, ya, pero, no es que es una cosa sí, pero que de repente estos chavales... esto viene de mucho más atrás. El ejemplo que yo he sacado no es simplemente porque ven en la tele, no, es la educación que se les da en casa. Con límites o sin límites. Y hoy, casualmente, pues los que se dedican al mundo de la pedagogía y de la psicología, la educación, etcétera, están insistiendo en la importancia que es que a la hora de educarse y de constituirse, madurar como persona en el crecimiento de un chaval, de una chavala, encuentren que hay límites. Porque a medida que tú vas madurando, a partir de esos límites, tú también tendrás la capacidad para saber y entender qué puedes, qué no puedes, qué debes y qué no debes.
A mí eso me parece fundamental. Sí, y sí, no hay pero que para irse eso a es grandes necesario cosas, también ¿eh? estar en una, Y no falta en una tener sociedad policías. suficientemente igualitaria, porque, y voy un poco a lo que decías de la manifestación de París, quienes estuvimos en París, es una pena que los medios de comunicación hayan trasladado exclusivamente lo que ocurría en una de las calles adyacentes, cerrada para una serie de políticos que además están de paso. Quienes no están de paso son los ciudadanos, y en la calle había 3 millones de personas. Una manifestación en la que se pedía más humanidad, tolerancia, donde había todas las categorías sociales y edades, y que transcurrió sin ningún problema, en condiciones muy difíciles, porque 3 millones... pues podía haber habido una estampida y no ocurrió nada. Pero Lorena, Eso, todos con el lema Je suis Charlie. unos sí, otros no, era totalmente plural. También se decían que salte el que es francés, y en mi círculo no saltábamos, y los de atrás tampoco, y resulta que eran corsos, nosotros éramos vascos, no somos franceses. Pero no, había un respeto. Sí fue impresionante ver cómo había gente que por su aspecto físico no parecían, entre comillas, franceses, y estaban reclamando que eran franceses, porque ya Francia es plurinacional, porque ya no hay que identificarlo con una apariencia. O sea, uno tiene que ser del país que quiera ser, donde se sienta bien y respetado. Es que yo creo que tenemos que ir venciendo muchas fronteras ideológicas también. En cuanto a los medios de comunicación, yo creo que también hay que ser críticos y decir que hay muchos medios de comunicación que no trasladan las cosas como son. Hoy ya es de todos sabidos, y a eso se lo debemos a Internet, como hay televisiones y prensa que manipulan constantemente las imágenes, que te dan imágenes diciendo que son de aquí y son de allá, que son ni siquiera de ahora, igual de hace años, y que se utilizan en lata para manipular la opinión pública. O sea, que cuando hablamos yo creo que hay que hablar de todo, porque si no se cae en eso, en un reduccionismo que es peligroso. Pero partimos de la base de que la intención del medio de comunicación, o sea escrito, audiovisual, no es esa, sino que es la de dar una información al ciudadano, siendo testigos. Claro, pero yo de voy esa a lo que me dice, información. según tengas al jefe de redacción y el número de lo que quieras vender, el problema es que todo se resume en dinero. ¿Qué es lo que vende? Pues vende esto, vende el morbo, y entonces pues me saco yo una imagen de unos descuartizados. Internet es un sucedáneo, no es la solución. No, claro. A ver, también te la cuelan, ¿eh? Sí, claro, y es yo que creo que te la también cuelan lo maneja más, una persona te la con cuelan un más. interés concreto. Pero yo Puede estoy ser el de hablando hacer de imágenes gracia, o puede ser el de ofender, o puede ser el de manipular una idea. Y de prensa, aparecías en prensa, no en Internet. Sí. Pero bueno, en Internet todo el mundo se convierte en periodista, pero desde, no sé, o sea, con una libertad mayor que la que puedas tener en un medio de comunicación en el que respetas. Pero aún así, vemos que la audiencia también es inteligente, y entonces antes de cortar, digamos, o sea, la gente escoge lo que quiere ver, dónde lo quiere ver, o lo que quiere oír, y dónde lo quiere oír, o lo que quiere leer, y dónde lo quiere leer, en base un poco a, de todas maneras, a lo que los considere. medios de comunicación, igual ha sonado muy crítico a los medios de comunicación, no he pretendido eso. Digo que existe la autocensura porque hay intereses que son espurios, entre comillas, en que hay otros intereses que nada tienen que ver con lo que quiere hacer el redactor de esa noticia, lo que sea, ¿no? Pero no, yo no voy a eso. Simplemente lo que quería decir es que además, por eso yo sigo creyendo en los medios de comunicación tradicionales, por supuesto también creo en Internet y en la posibilidad de que cada uno, y la rapidez de la inmediatez de la noticia, pero claro, que lo edite o no lo edite cualquiera tampoco vale, porque los medios de comunicación sí tienen algo fundamental, que son los filtros, y no digo los filtros de la información, sino los filtros de cómo trasladar la información correctamente, con los giros y las informaciones que son necesarias hacia el gran público, porque tenemos una técnica, hay unas técnicas donde además hay gente en las redacciones que tienen igual mucho más conocimientos de esos temas o que tienen más experiencias, etcétera, y eso lleva a que esa información sea mucho mejor entendida y entendible en un medio de comunicación en los tamaños que tenga que tener o los minutos que deba de darse, ¿no? Separando lo que es información de lo que es opinión. Claro, claro, y esos son los filtros, y esos señores se llaman jefes de sección, redactores jefes, subdirectores o incluso el director, ¿no? Que no suele llegar a esos detalles, pero existen esos filtros. Y eso, por ejemplo, no lo tiene Internet, no lo tiene un tío con un teléfono, no lo tiene. Por muy bueno y por muy bien intencionado que sea, pero no lo tiene, porque solo va a sacar una parte que probablemente ni siquiera esté editada, o esté editada para hacer algo que también se está equivocando probablemente. Pero a mí, yo decía antes, es que a mí lo que me da miedo es tanta norma, de verdad, es que me viene a la cabeza
el poema de Bertolt Brecht, ¿no? Y para cuando vinieron a por mí, ya no había nadie que me apoyase. Pues esto pasa un poco lo mismo, y es el prohibido prohibir. Hay que educar, educar, educar y educar, pero dejémonos de prohibir, todo está prohibido. Yo tengo un nieto pequeñito, y esto no toques, es ikutu, esto no toques, esto tiene que ser demencial. Hay unas normas, lógicamente, hay que irlo educando, pero No estoy de acuerdo. llega un punto, de verdad, llega un punto No donde estoy de dices, acuerdo pobre para criatura, nada. o sea, déjale hacer algo. Dentro de lo que puede hacer, pero deja hacer algo. O sea, no podemos estar sistemáticamente poniendo barreras y prohibiciones a todos los actos del ser humano. Hay que darle educación para que se los ponga solo. Y digo solo, a mí mismo, conmigo mismo, no con lo que dice mi jefe, con lo que dice mi periódico, con lo que dice mi situación. Y tengo absolutamente que responsabilizarme de todas las decisiones y acciones que tome. Para mí eso es lo fundamental. Y si he metido la gamba, pues la pago, punto lorito. O sea, pero tanto prohibir, al final, me da miedo, de verdad es que me da mucho miedo. Porque Creo que es una lo de que las- decía por el antes, recorte de no las son los libertades. juristas, sino los Psicología políticos infantil, los que hacen las leyes. administración. Y desgraciadamente, el nivel intelectual de los políticos, por lo menos los de este país, de verdad, deja mucho que desear para ser capaces de hacer unas leyes como es debido. Vamos en primer- Bueno, yo para empezar respetaría a los políticos que son las personas que tú, yo y otros miles de personas han elegido o no, Sí. pero son los que están ahí. Entonces yo para empezar les respetaría. No, si yo le Porque respeto. no me parece que yo creo que en general la clase política en su amplia diversidad representa bastante bien lo que es la sociedad. Yo creo que no. Yo creo que sí. En una gran medida creo que sí. Por lo tanto, creo que lo que hay ahí está representando bastante lo que es la sociedad. Y de cualquier manera, los han elegido unos ciudadanos. La democracia es eso, aceptar también lo que se elige por mayoría. Y por lo tanto, ahí están y yo creo que se merecen un respeto. Y la libertad Segunda de expresión, el cuestión. derecho a la crítica. Sí, no. Tú dices eso, yo digo esto y Santas Pascuas. Si ya nos tomaremos algo. Pero digo, a mí sí me preocupa ese discurso de que no hay que poner límites. La persona aprende a vivir sin límites y a saber lo que es y lo que no es y lo que puede y lo que no cuando ha experimentado los límites. Pero que, vamos a ver, los que han estudiado, yo estudié magisterio y los que han estudiado educación saben que un niño dejado en la selva, Me explico muy mal. pues era eso, pero un niño dejado en la selva no acaba siendo una persona humana. No acaba siendo una persona humana. Otra cosa, un ser humano, no sé, habría que distinguir esas cosas. No, pero es que, vamos a ver, si no sabe hablar, no sabe comunicarse, no sabe relacionarse, si lo han criado unos lobos... Lo que hay que cuidar A es ver, el ese- entorno de la persona. Sí, claro, El pero es que entorno dentro del es el entorno de la entorno persona, entero, pero es que social, dentro, y como crear dice sociedades mucho ese más proverbio igualitarias africano, y sociedades al niño que lo educa toda la tribu. Pues Es por decir, eso, entre que tenemos que todos, dotarnos de un sistema que... pero para que- saber si tú tienes que tener límites en tu actuación cuando eres una persona adulta y madura, tienes que haber experimentado que hay límites. Y efectivamente, a tu nieto está muy bien que se le diga que ahí no se toca. Para empezar, porque a lo mejor va y toca... Sí, pero Y se hace daño. sistemáticamente No, a no todo. lo vuelve a hacer. No. Tiempo para nada. Hombre, Es que no está en una burbuja, está en un mundo. No, Ana, pero la seguramente letrada. que tendrá más libertad de la que... seguramente. Eso Con no el me cabe, abuelo... eso no me El cabe. miedo al límite, pues lo entiendo. Lo que pasa es que creo que tristemente tienen que existir los límites. La sociedad, desde que es sociedad, ¿no? El hombre es lobo para el hombre. Si todos viviéramos, ¿no? Cada uno de nosotros en una isla, seríamos seres perfectos, porque nos respetaríamos a nosotros mismos. El problema es que ojalá esa reflexión que hacéis fuera cierta, es decir, ojalá que todos tuviéramos tal grado de autoética que no fuera necesario nunca establecer un límite o una norma, pero es que precisamente la norma o el límite está para el que transgrede realmente esa autoética, es decir, para el que al final, bueno, pues obra o sin pensar en las consecuencias o sin pensar en el prójimo, en el daño que pueda hacer, y entonces tenga que existir la norma para pautar de alguna manera las conductas. Por supuesto que a mí me encantaría vivir en una sociedad sin norma, porque todos fuéramos responsables gracias a la educación que nos dieran nuestro entorno y nuestra sociedad para sobrevivir y respetar a los demás sin existencia de la norma. Pero es que en el fondo somos un poco malos. Hasta que no nos castigan, no, efectivamente, hasta que no llega el castigo... El grado de autoética mejora muchísimo si hay una buena base educativa y hay una sociedad que sabe transmitir y sabe dar conocimiento para poder evaluar uno mismo qué es lo que tiene que decidir y
y con un pueblo más culto también, si el pueblo es más culto, los políticos son más cultos. Claro. Allá donde hay pueblos más cultos que el nuestro, los políticos también son más cultos, pero de eso podríamos hablar mucho, la presencia de la mujer en cultura, en la presencia de la mujer en política, quiero decir. Pero cuando estos días que se ha hablado, por ejemplo, mucho de los valores republicanos, libertad, igualdad, fraternidad, son los 3 pilares que debieran de tener nuestras sociedades. El problema es que hemos dado libertad, igualdad y fraternidad a una parte de la sociedad y no para todo el mundo. Entonces, esa exclusión la hemos generado nosotros, en fin, nuestras sociedades. Por eso pienso que tiene que ser este un momento crucial para decir, bueno, esta sociedad en la que hemos estado viviendo no funciona, hagamos un análisis y cambiemos, y en esas está Europa, Pero es que, va a cambiar. por reconducir otra vez al tema, 2 cuestiones. Ir por ejemplo, a una clase de periodismo en la UPV y entonces, en función de cómo se desarrolle cada uno de los alumnos, que ya son mayorcitos, que ya... Y dices, pues tú no tienes capacidad para ser un periodista porque la información que vayas a dar en el medio en el que trabajes va a estar manipulada por tu propia forma de ser o pensamientos o lo que sea. Esto es muy profundo, vamos. Que no. Y luego... En cualquier profesión, entiendo. Sí, pero es que la que estamos hablando precisamente es la del periodista y que la libertad de información y de expresión. Y luego, por volver al tema de la revista y la diferencia entre expresión o libertad de expresión y ofensa, parece que el malo lo estamos trasladando. O sea, el malo de todo esto que ha ocurrido en Francia, ¿han sido los de las viñetas o han sido los que han matado? Cuando los que han matado a lo mejor buscaban un impacto mediático, que lo han conseguido además. Que quizás ahí los medios teníamos que haber dicho, pues mira, tú quieres un impacto mediático, pues yo no te lo voy a dar. Lo que han conseguido no es un impacto mediático, lo que han conseguido es dar miedo. Eso es lo que buscaban básicamente. No de impacto mediático. Que lo han conseguido, eso lo han conseguido. Pero dar miedo. El que se meta con mi ideología lo vamos a matar. Eso es dar miedo, y además porque lo han hecho. No ha sido una amenaza, ha sido un hecho en sí, ¿no? Yo creo que los malos son los que matan. Yo creo que pensar de forma distinta, aunque sea de forma satírica, incluso sea ofensiva, no merece que te maten, ¿no? Y aquí en este país creo que conocemos mucho este tema, ¿no? Y nadie se merece morir, ¿no? No morir, que le maten, ¿no? Entonces, tampoco a los de Charlie Hebdo. Y cogiendo un poco lo que decía Ana sobre la ley, ¿no? Estaba pensando cuando estabas hablando, y también un poco sobre lo que Lorena había apuntado antes, sobre el tema de que Francia es un país multiétnico y multiplurinacional, ¿no? Las leyes francesas alojan y admiten y defienden a revistas satíricas como la de Charlie Hebdo, independiente de que en ese país haya islamistas, haya budistas y haya de los del Zen, ¿no? Entonces, independientemente de eso, por tanto, Charlie Hebdo tiene el absoluto derecho en el sentido más estricto de la palabra, a poder publicar 200 páginas sobre lo que le parezca, porque su propio gobierno, con sus propias leyes, lo ampara. Entonces, ¿cuál es aquí, hacia dónde queremos ir? Es decir, que la ética, la estética, ¿qué? La norma, la ley. Pero bueno, si la ley lo admite, ¿por qué pasa? Ahora tengo que ser estéticamente bueno, pero si la ley me ampara a poder hacer una revista satírica y hablar de lo que quiera, ¿no? O mofarme incluso de lo que quiera, ¿no? Porque me ampara la ley de mi país, ¿no? Entonces yo no veo o sea, quiero decir que igual quizás es una dicotomía, quizás es un problema, no sé, ya se me escapa, pero en realidad no hay ningún pecado, nunca mejor dicho en este caso, que en hacer una revista como Charlie Hebdo, ¿no? Xavier, y luego Mau, por alusiones. Por alusiones. Yo creo que me explico mal, estoy convencido, porque estoy convencido que vuestro grado de inteligencia me supera. Entonces me explico mal. Yo no hablo de que no existan normas, he dicho que existan normas, lo he dicho desde el principio, tiene que haber una norma, pero yo quiero que esa norma sea la norma de transferencia personal, es decir, yo quiero por sí mismo convertir a las personas en personas, sin tener la espada de Damocles encima de que si esto no lo hago así, tengo un castigo, si esto no lo hago así, tengo un castigo, porque lo deciden terceros, y eso es lo que a mí me molesta. Quiero decir que la persona ni es tan buena ni es tan mala si se educa en mitad de la selva o en una isla. Quiero decir, bueno, cada uno es como es, ¿no? Evidentemente, si tiene unos puntos de reflejo, saldrá de una forma, saldrá de otra. Eso es evidente. Pero los puntos de reflejo de nuestros hijos dependen de nosotros, o sea, no de esa normativa sistemáticamente que esto lo prohíbe, que esto prohíbe y que esto lo prohíbe. Y evidentemente tiene que haber unas normas. Pero, lógicamente, dentro de esas normas,
y eso no me refiero, y he dicho que los políticos y los nuestros, a ver, la generalización siempre es estúpida y absurda, ¿vale? O sea, no hablo de la generalidad de los políticos, hay gente que lo hace fenomenalmente bien y lo lleva haciendo mucho tiempo. Pero quiero decir que cuando separábamos antes la jurisprudencia del otro con el tema de la democracia, efectivamente. Pero a mí me da un poco de miedo que una norma que se acepta, al final le vayamos sacando flecos y que en vez de mejorarla, a mi juicio, pues la vayamos cortapisando más y poniendo más pegas y cada vez más pegas. Y esto no se puede, y esto no se puede, y esto se puede. Porque al final estamos convirtiendo a los verdugos en víctimas, que es lo que empieza a pasar un poco, o a mí me ha dado la sensación que empieza a pasar con lo que ha pasado en Francia. Al final es que les hemos ofendido y al final hay una parte que considera que como les hemos ofendido tienen derecho a... No, señores, no hay derecho a matar a nadie bajo ningún concepto, salvo, como decía nuestra compañera, en defensa propia. Y siempre matizando. A partir de ahí, claro que tiene que haber unas normas, pero unas normas, lo que no puede estar es sistemáticamente esto no, esto no, esto no, esto no. Pero si eso lo trasladamos a la prensa... El Código Penal no ha cambiado tanto, ¿eh? O sea, las injurias y las calumnias y todo, esto está regulado desde hace un montón de Claro, tiempo. por eso Esto digo, igual o sea, quiero decir ¿para que qué le tampoco seguimos te añadiendo creas cosas? que... O sea, No, no, pero que tenemos la ley Mordaza son- en 2 días que nos van a seguir machacando Eso más, es otra- y más, y otra más, historia, y más. Y eso es lo que me empieza a Pero preocupar. como tal, las conductas que se sancionan, vamos a decir, ahora penalmente, ¿eh? Claro, pues ya está. No como una sanción administrativa, sino penal. Es decir, cuando tú acabas condenado con una pena que te impone el Estado y con unos antecedentes penales. Eso, en concreto, en este campo, tampoco está tan cambiado, ¿eh? O sea, no veo yo que hayan ido en el Bien, Código pues, Penal. Mira que han a hecho eso me refiero, añadiduras que ahí en está otras bien. historias, Pues han ya está, especificado dejemos de mucho, darle vueltas pero aquí, ya, y más en vueltas, concreto, ¿eh? en este terreno, no. O sea, que no tenga, por lo Que me da menos mucho desde el miedo. punto de vista penal, no veo yo tanta restricción. Sí, que está Pues más o menos... igual lo que ha sucedido es que cuando aquí, en nuestro ámbito más próximo, pues se han hecho cosas similares a lo que ha hecho la revista esa, pues igual nadie ha dicho, pues voy a poner una denuncia. Yo sé de cosas no hace tanto, Efectivamente. hace un año, no sé si publicaciones os directamente. acordáis. Yo creo que el jueves... Ahora es más sutil, la ¿eh? correcta. Ahora No sé si os acordáis se le hace de que dimitir al director. en un pueblo de aquí de no se pone Vizcaya, publicidad. en una iglesia, un tío cuya madre era la que tenía la llave de la iglesia, pues entró y hizo allí en unos desnudos en el altar, en la pila bautismal, unas fotos, Yo, si hubiera sido el responsable de este asunto, yo lo denuncio. Porque a mí me parece que ahí concurren varios delitos. Si yo no soy jurista, pero entiendo que lo que pasa que a veces igual no sé si es que tenemos un cierto complejo porque como bueno arrastramos una historia y no sé qué, entonces igual no nos atrevemos. Yo lo hubiera denunciado. Yo creo que eso es perfectamente denunciable y vamos, eso ya supera lo que es la mofa, la blasfemia y muchas más cosas que estarán seguramente tipificadas en la legislación. Bueno, eso para empezar, entonces, yo creo que aquí no se han hecho esas cosas. Perdona, eso es mal gusto. Es decir, que, Eso- es que debiéramos Eso para el que ubicar- está muy lejos del asunto, para los que estamos cerca del rollo, no es una cuestión simplemente de mal gusto, es bastante más. Ofensa. Que seguramente, Es una ofensa. es una ofensa clarísima y que seguramente, como decíamos, estará tipificado y que se podía haber denunciado. Pero se dejó. Bien, entonces, como se van dejando las cosas, parece Claro. que un día que llega algo y lo haces, pues parece que te has pasado. No, es que ya llevamos acumuladas unas cuantas. Yo creo que eso, o sea, habría que hacerlo y no se ha hecho. Entonces, a mí me parece, no sé si os suena el libro y después una película, Lord of the Flies, que es de un avión que se estrella, que sale de Inglaterra y los niños... El señor de las moscas. Señor de las moscas, sí, perdón. El Señor de las moscas. Esa película hace una reflexión muy importante sobre eso. ¿Qué hace un grupito de niños de buenas familias y buen colegio y muy bien educados cuando están solos? ¿Y cómo se organizan? ¿Y cómo se tratan unos a otros? ¿Y qué jerarquías se establecen? ¿Y cómo qué tipos de termina? relación? ¿Y cómo terminan las cosas? Quiero decir que a mí me parece una reflexión, y eso viene de hace muchos años. A mí no me parece que sea inocuo qué tipo de educación hacemos, también ética, moral y de límites, porque para ir haciéndose una persona autoética, para ir generando una autoética que decías tú, o sea, tenemos que saber que hay límites, tenemos que saber que hay valores, tenemos que saber que hay pautas, tenemos que saber que hay unos convencionalismos que a lo mejor si tú vives en el centro de África, pues hay unos convencionalismos distintos a los de si estás en Bilbao o en Baracaldo, pues porque aquí se hacen las cosas o se llevan de una manera y allí de otra. Entonces, también los convencionalismos son una manera de civilizarse en grupo, las colectividades humanas.
Y eso pues se hace a base también de normas y cosas que se pueden y cosas que no. Entonces, para que en el proceso ético del niño tenga capacidad de ser autónomo desde el punto de vista moral, cualquier psicología normalita te dice que el niño lo primero que hace no es él erigirse en el productor de las normas, sino en el receptor de normas exteriores, lo que se llama la heteronomía. Y el niño primero tiene que aguantar que le digas, ahí no se toca, ahí no sé qué, y que poco a poco tú mismo, que eres una persona adulta al lado de ese niño que va creciendo, cada vez te va retirando un poquito más y el niño va tomando su capacidad autónoma con respecto a eso. Porque es que si no, y por cerrar la cosa, en el asunto de la revista, los malos está claro que son los que matan. Yo creo, he dicho desde el principio también, que aunque considere que lo que hicieron los de la revista es una ofensa y no creo que debieran hacerlo, no creo que, por mucha ofensa que sea, eso justifique asesinar a nadie. Ni allí, ni aquí, ni en ningún sitio. Lorena, No hay pedía una palabra ahí, es mejor el convencionalismo, claro, si en toda la tropa sé lo que diga el primero y nadie se opone a nada, es mucho más fácil educar. Eso no es convencionalismo, es otra cosa. Has dicho convencionalismos y Los receptores de convencionalismos normas, somos los que entonces cosas que claro, si aceptamos yo recibo la norma culturalmente y la trago, en un sitio o en otro. Entonces, hay gente que se pone pendiente, gente que en otro sitio no, uno que se rapa en la cabeza, en otro que no se lleva así, yo uno creo está que lo más guapo de una importante manera, es otro que está más guapo cuando- de yo otra. creo Eso que es un en clase- Y convencionalismo volviendo al cultural. tema, pero en Cuando- términos generales, o sea, cuando- de alguna forma la libertad de expresión se está incumpliendo, se está sacando del tiesto la de los libertad de límites. expresión, cuando antes ¿O estos hablabas son casos de las puntuales? escuelas, los profesores y en creo casa que no. también, Hay una en ley, el hay momento unas en leyes. que hay una cosa que rebasa lo que es el respeto y la tolerancia, es donde hay que corregir. En cuántos colegios, y eso me consta aquí también, algunos se ha escuchado aquí también, se lo tenían merecido. Pues entonces es donde el profesor aquí tiene que explicar por qué ha ocurrido, por qué no ha ocurrido. Eso es un debate muy grande en Francia, porque los que han hecho, cuando no se puede hacer esa dicotomía entre buenos y malos, es muy difícil. O sea, en Francia, ¿por qué gente de tercera generación ha caído en manos del extremismo sectario del Estado Islámico? ¿Por qué se habla tan poco del Estado Islámico? El Estado Islámico existe desde junio del año pasado, se habla muy poco, pero Hombre, poco está no, si avanzando casi mucho. todos los días en No, los pero muy mal, informativos, se habla tan Ya poco se, y tan mal. ya se encargan ellos de hacerse se notar, habla muy poco y Eso muy es mal, que buscan y ese, el por estar en el intereses, por candelero. intereses creados. ¿De dónde viene eso? ¿De dónde viene el fanatismo? ¿Qué se ha permitido? ¿Qué hemos hecho mal también aquí? ¿Eh? Porque claro, no es una cosa que nace de la noche a la mañana. ¿De dónde viene la financiación del Estado Islámico? ¿Cómo se infiltra? Otra cosa, esa amalgama No, pero entre el día que acabe con Boko musulmanes Haram, y islamistas entonces o el día yihadistas, podemos hablar que eso hay es pasa algo a nivel- imperdonable. El mundo musulmán de por sí es un mundo pacífico. La religión y el Corán, en tanto que libro sagrado, como son todos los libros sagrados de todas las religiones, es un libro de pacifismo, de inculcar pacifismo. Otra cosa es que haya quien por intereses muy diferentes utilice la religión en beneficio propio, que eso es lo que ha pasado. Se ha hecho un uso sectario de lo que es el Islam. Lo he dicho yo antes, Y o sea, el el Corán, ser humano es o ni sea que, Mahoma ni Jesucristo. pero por eso, que eso va Son mucho más. determinados grupos que interpretan y se aprovechan de determinadas cosas en su ¿Y grupo, por qué en su colectivo en para Ceuta justificarse. mismo? ¿Por qué hay chavales que se van a hacer la yihad, que salió el otro día también en la televisión, que hay que trabajar? ¿Por qué se ven atraídos por esa violencia extrema y por esa... Sí, es por que la falta eso es de lo que- salidas. Yo es que solo quería puntualizar porque yo es que, de verdad, o sea, sigo repitiendo que en ningún momento he dicho que no haya normas, ¿vale? O sea, tiene que haberlas y evidentemente yo recuerdo que a mi hija desde pequeña le decía, es que hay unas normas y desde pequeña me decía, parece que la palabra norma se te ha pegado en la boca. Pues sí, hay unas normas y esas hay que respetarlas, pero en asunción a esas normas se están cometiendo tropelías sistemáticamente. Según quien juzgue, no hablo de la justicia directamente, a la justicia se acude después, se te puede acusar de cualquier cosa. Algo que no gusta al entorno político actual me puede acusar de apología del terrorismo, de apología de la violencia. Estamos hablando de la libertad de expresión Yo creo que eso, y estamos hablando... pues, No, no o sea, me parece es libertad de tan expresión. fácil así como lo estás planteando, ni que suceda tan así. Eso es lo escrito y eso sí, y desde las... de señores periodistas, no sé. yo también. Tengo- y eso tengo- es así. no sé, Yo me cuesta opino creerlo. o yo escribo y esto, según lo que yo diga, esto es apología del terrorismo. Luego sale otro político de la banda de la otra esquina, dice que hay que matar al señor de Podemos y no pasa absolutamente nada. Quiero decir que según quien juzgue, eso pues está bien o está mal. Y no ocurre nada,
Y aquí a este no pasa y en otro pasa. Y que no se nos olvide que efectivamente ahora nos acordamos Que de esto esa lo ha libertad de generado las expresión. consecuencias. Claro, lo digo porque pero que no nos tenemos ir olvidemos que en terminando este ya. país hemos cerrado periódicos en función de la opinión de... Porque un sector de la política, no de los políticos, digo de la política reinante en este momento, ha considerado que los medios, las formas y lo que dicen es terrorismo. Y hemos cerrado un periódico entero, con bastante menos. Gracias a... dos, quiero decir. Eso antes Hablo y de un ahora. periódico genérico. Ahora las expresiones y seguimos políticas igual. de determinados Y ahora habla este sectores señor también y se esto es callan. apología del terrorismo. Habla este y este no lo es. A ver, ¿es libertad de expresión? ¿Tenemos libertad de expresión o no la tenemos? Porque uno está un poquito harto que según quien juzgue tiene o no tiene libertad de expresión. Y no tiene absolutamente nada que ver con las normas. En eso yo creo que podemos coincidir todos. En principio hablo por los demás, pero tenemos que terminar. Última pregunta. Por ejemplo, para Coterón, ¿el límite igual a censura? La censura nunca, es decir, es verdad que existe, ya antes he comentado, y la más preocupante es la de autocensura en realidad, ¿no? La más que me preocupa a mí en realidad es la autocensura del propio periodista, del propio profesional, ¿no? Por esas presiones exógenas en realidad, ¿no? Porque se va a quedar sin trabajo, así de claro, ¿no? Y entonces esa autocensura, junto con la crisis económica, con la precariedad laboral, O incluso una autocensura porque digo, con esto que voy a decir creo que voy a hacer daño. Y yo no quiero hacer daño con una información. A ver, entonces ya no hace información, ¿no? O sea, si va a hacer una información, es una información, duela lo que duela. Otra cosa es que sea una información malintencionada y mal escrita y que sea falsa. Eso es otra canción. Pero tú tienes que hacer una información y si tienes que decir que no sé quién apuñaló a no sé quién a la salida de no sé qué discoteca, pues puede ser primo tuyo. Pero si tienes que hacer tu información porque se apuñalaba a no sé quién a la salida de una discoteca la noche del sábado, pues esto es así. Otra cosa es que no lo haya sido y diga que ha sido. Eso sí que ya no es otra, eso es otra canción, ¿no? Pero la información es información, no es nada más, es información. Haga quien la haga y se haga como se haga, ¿no? Eso también daría para otro debate. Maus, ¿coincides con las declaraciones del Papa Francisco en torno a este tema de Charlie Hebdo y el puñetazo? Hombre, igual creo que el ejemplo no es... claro, te pillan ahí de repente en el avión y a lo mejor igual tampoco lo ha pensado mucho. Hombre, este Papa se caracteriza por tener expresiones así muy populares, muy llanas, y entonces pues es lo primero, y argentino, entonces es lo primero que le ha salido. Pero lo que quería decir, estoy de acuerdo con él, sin duda alguna. Pues cualquiera de las dos preguntas, también para Ana y para Lorena, para finalizar. Límite igual a censura, no necesariamente. Desde el punto de vista legal, que yo hablo desde el punto de vista legal, por eso no me meto a nivel interno vuestro, que he entendido perfectamente lo que has comentado. Constitucionalmente no hay censura ex ante, es decir, ningún juez sin haber una denuncia previa puede decir, ahora cojo y secuestro esta revista o este periódico. La censura viene después, es decir, en el momento en que ha habido una denuncia y entonces ex post asumimos las consecuencias de lo que hemos hecho, ¿no? Un poco la responsabilidad por los actos que hemos realizado. Entonces, no necesariamente el límite es una censura. Creo, como volviendo un poquito al inicio de cuando hemos empezado a hablar, que los derechos no son absolutos, que tiene que haber matices, que tiene que haber ciertos límites, y así es como concibo yo esta como cualquier otro derecho. Es decir, por supuesto que tiene que existir, y además existe y está garantizado por la Constitución, pero con unos límites razonables para que no se produzcan transgresiones y terminemos en un estado de caos en donde la gente tampoco entienda por qué al final uno ofende y a nadie le preocupa, nadie responde, ¿no? Lorena, te ha tocado la del Papa. Bueno, la utilización y la otra también, porque la utilización del mundo de la justicia y los recortes de libertades con fines políticos están los cierres de periódicos, pero está el día a día en Euskal Herria con abogados que por opinar de determinada manera son imputados y es una constante. O sea, yo creo que ahí también tendrá que en algún momento imperar el diálogo y la tolerancia, que es lo que se viene pidiendo. En cuanto al Papa,
no creo que fuese una ocurrencia, porque además lo explicó y dijo que no, que se reafirmaba en lo del puñetazo como una imagen de la vida cotidiana, porque una cosa es la teoría, refiriéndose a los evangelios, y otra cosa el cumplimiento de los evangelios, o sea que especificó muy bien el contexto en el que lo dijo. Y sí, estoy de acuerdo, o sea, hay que cuidar el lenguaje y las formas para que eso no se produzca, pero hay que saber que todos somos humanos y por eso que vuelvo al principio, es una cuestión de educación y de principios. Xavier, terminamos contigo, te pido una conclusión, fíjate. La verdad, la conclusión de todo esto es que límite igual a censura, no. Los límites existen, van a existir, siempre tienen que existir, pues y repito lo de las normas. Lo que no quiero es que se siga ampliando las normas, porque con el uso de la norma se termina en el abuso de la misma. Y al final acabamos que un límite puede terminar siendo una censura, sí. Y según quien lo juzgue, una cosa será el límite y otra será la censura. Y seguro que no va a ser el jurista. Al final es el político el que decide si es lo uno y lo otro, y el jurista tendrá que tomar la decisión. Por eso, ¿límite igual a censura? Pues mucho límite, sí. Tenemos que hablar un día de la separación de poderes. Si me permitís, yo quiero terminar con dos frases, que son las que más me han gustado, comparta o no. La libertad de expresión, como mejor se defiende, es ejerciéndola y respetando las opiniones de los demás. Y segunda, no estoy de acuerdo con lo que dices, pero daría mi vida por defender el derecho que tienes a decirlo. Gracias por haber estado con nosotros, por toda la información aportada. Gracias a ustedes también que nos siguen desde sus hogares. La próxima semana tiene una cita con nosotros en temas de actualidad. Les esperamos. Gabón, buenas noches.